Psicología para la Vida es un espacio creado para ti, que has tenido una vida difícil, batallas, dolor, tal vez dependencia o una relación complicada con tus padres. Este proyecto está diseñado con el objetivo de acompañarte en el camino de reconciliación contigo. Mi nombre es Margarita Montalvo. Y yo soy Fátima González. Bienvenidos. Comprendí que hay madres tan necesitadas emocionalmente y tan ensimismadas que son incapaces de dar un amor incondicional y un apoyo emocional a sus hijas. Vi que las turbulentas relaciones de mis clientas con sus madres, así como mis propias relaciones con la mía, estaban claramente conectadas con el narcisismo materno, lo cual significa que un doloroso legado de amor deformado se transmitía de generación en generación. Hola, ¿cómo están? Hoy queremos continuar con el tema de maternidad. Creo que ha sido muy bueno poder abordar este tema y poder conocer un poquito sobre la relación materna y cómo ésta podría influir en nuestra vida. Como se los habíamos mencionado, queremos que haya temas variados, solo que en este caso queríamos retomar el tema pasado para poder un poquito cerrar y poder resolver si es que quedaron algunas dudas sobre los temas que se abordaron en el capítulo pasado. Esta vez nos vamos a apoyar de un libro llamado Madres que no saben amar, que ya en el capítulo pasado se los había mencionado, va de la mano con lo que se habló en el capítulo anterior. Queremos hablar sobre esas madres que no saben amar, sobre madres narcisistas, y para eso es importante primero aclarar qué es el narcisismo. Vamos a hablar sobre qué es el narcisismo, cuáles son los 9 rasgos narcisistas. También queremos que conozcan los 2 estilos de madre narcisista y sus 6 caras del narcisismo materno, que ustedes también puedan ubicar 10 dinámicas de relación entre madre e hija para que ubiquen de qué manera ustedes se relacionan con sus madres o con sus hijos, y también un poquito de la etapa del duelo, que el duelo va a ser muy importante en el desarrollo de este tema, ya lo estaremos aclarando más adelante. Entonces, pues estamos muy contentas, espero que les pueda gustar, que les pueda ser útil esta información y pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida una vez más a un capítulo más de estos podcasts que estamos trabajando. Me gustaría mencionar que le vamos a dar seguimiento porque creemos relevante que toquemos este tema que si bien es un tanto fuerte, pero no menos importante para poderle dar seguimiento. Vamos a hablar del término narcisismo. Procede de la mitología griega y la historia de Narciso. Narciso era un joven apuesto, arrogante y egocéntrico, y estaba enamorado de su propia imagen. No podía apartarse de su reflejo en un estanque para relacionarse con otros, y finalmente su amor a sí mismo lo consumió. Murió contemplándose en el agua. En el uso cotidiano, un narcisista es alguien arrogante, que solo piensa en sí mismo. En cambio, el amor propio o autoestima significa ahora una valoración y una estima de uno mismo que no excluye la capacidad de amar a otros. Entonces, vamos a identificar lo que es una persona narcisista, que a veces se llega a confundir con una persona autónoma, autosuficiente, y creemos que es arrogante, pero vamos a identificar eso, por eso es que ahorita les vamos a mencionar los 9 rasgos narcisistas. También como parte de lo profesional, también mencionarles que el narcisismo es un trastorno espectral, lo cual significa que existe un continuo que va de unos cuantos rasgos narcisistas al desorden narcisista de la personalidad. Esto según el DSM-5, que es un manual que nosotros como psicólogos utilizamos para diagnosticar. De acuerdo al DSM-5 es donde estamos sacando esta información. Entonces, una cosa es el trastorno, que ese es meramente un diagnóstico, a el narcisismo materno. Son solo rasgos. Lo que vamos a hablar son de madres con rasgos narcisistas. No estamos hablando como tal de un trastorno espectral como sucede en el DSM-5. Entonces, ¿ibas a mencionar algo, Margarita? Es importante mencionarles esto porque de repente confundimos el tema de un trastorno a una persona que solamente tiene rasgos. Creo que algunas personas pudiéramos llegar a tener ciertos comportamientos
o indicios de esto, pero eso no quiere decir que tengamos un trastorno. Por eso es que es importante que les aclaremos este punto. Y para aclarar este punto, entonces es donde les vamos a mencionar estos 9 rasgos narcisistas. Uno de ellos es que tienen una idea grandiosa de su propia importancia, es decir, exageran sus logros y talento, esperan que los reconozcan como superiores. Digamos que, por ejemplo, yo soy muy buena o tengo la habilidad para algún instrumento, no sé, la guitarra. Y entonces, o sea, está padre, está muy bien, reconozco, ahí viene esa diferencia que les decíamos, reconozco mi habilidad, reconozco que soy buena en esto, que destaco en esto, pero eso no me hace más grande, no me hace mejor, ni necesito que me aplaudan todo el tiempo que traigo mi guitarra en la mano, ¿no? Entonces ahí está como esa diferencia entre cuando yo reconozco tener esa habilidad y cuando necesito que el otro reconozca y que me lo aplauda todo el tiempo. 2. Están obsesionados con las fantasías del éxito, poder, brillo, belleza o amor ideal ilimitados. Son aquellas personas que están totalmente enfocadas en esa fantasía de éxito, de ser la persona que brilla, de ser la persona más bella del mundo. Entonces se lleva a un ideal totalmente exagerado. O sea, se rebasa el límite totalmente. Sí, vienen como ideas irracionales dentro de esto. También, número 3, cree que son especiales y únicos, que solo los pueden entender o deberían asociarse con otras personas especiales, con un alto estatus, ¿no? Como lo que les decía, como mirar por encima del hombro, ¿no? Si tú apenas estás aprendiendo y te está costando, en el mismo ejemplo que les ponía de la guitarra, entonces tú no eres digno de entrar a mi círculo social porque pues no eres tan especial y único como lo soy yo. Número 4, requieren una admiración excesiva. Son aquellas personas que necesariamente quieren que la admiración de todas las personas está súper exagerada. O sea, es algo que, como mencionaba Fátima, si ya sabes tocar un instrumento, entonces es como un constante estar hablando de eso, donde el centro de atención es totalmente ellos y es exagerado. Sí, entonces todo el tiempo están, lo que les decía, apláudanme, ¿no? Lo estoy haciendo bien, vean que sí lo estoy logrando, ¿no? Número 5, creen que están en su derecho, es decir, tienen unas expectativas nada razonables de que se les debe un trato especialmente favorable o un cumplimiento automático de lo que esperan. Nuevamente, ya sé que tengo esa habilidad, entonces estoy en mi derecho de criticar al que todavía no aprende, al que todavía no sabe, al que todavía está por debajo de lo que yo creo que soy. Este tipo de personas evidentemente se creen con total derecho de esa crítica porque como se creen superiores a, entonces no creen que haya alguien menos que ellos, que puedan alcanzar el nivel que a lo mejor ellos tienen. Exacto, y entonces pasamos al número 6. Son explotadores interpersonales, es decir, se aprovechan de los demás para alcanzar sus propios fines. Estas personas totalmente utilizan a las personas y aprovechan ciertas incluso debilidades o ciertas conductas, amabilidad, para poder tener su propio fin y tener un beneficio de estas personas. Sí, son como abusivos, ¿no? O sea, de que, tú me puedes abrir tal puerta, pues te utilizo para que me la abras y ya después vete hacia un lado, ¿no? Carecen de empatía, no están dispuestos a reconocer los sentimientos y necesidades de los demás ni a identificarse con ellos, ¿no? Si tú vas por el mismo camino, pues no, yo no me voy a detener contigo, tú haz tu propio camino porque entonces nos regresamos al punto 5 en donde creen que están en su derecho, ¿no? En donde yo soy más y entonces yo puedo o no permitirte el acceso a lo que yo creo que tengo, a ese lugar privilegiado. Sí, incluso la carencia de la empatía también es el no reconocer o identificar que una persona está mal o que puede tener algún error porque están tan elevados en lo que ellos creen que totalmente no se rebajan ni siquiera a entender al otro. Sigue, con frecuencia envidian a otros o creen que otros los envidian a ellos. Constantemente, pues bueno, si no saben aceptar o tener una empatía, evidentemente cuando alguien hace o tiene un logro, pues evidentemente ellos no tienen para nada esa, pues sí, empatía con la persona o reconocer
la habilidad que estas personas puedan llegar a tener, porque solamente son ellos, viven para ellos. Y considero que ahí minimizan el logro del otro, como, sí, pero yo hice más, ¿no? Y entonces siempre es como ponerme como el foco de atención para sentir que tú me estás envidiando y que tú quieres ser como yo. El número 9 muestran arrogancia, actitudes o modales altaneros, ¿no? Otra vez, sentirse en un lugar privilegiado en donde soy único y especial y entonces tú no puedes pasar por encima de mí ni tú eres más que yo porque yo soy una persona narcisista, claro, sin reconocerlo, y entonces hacen como esta falta de empatía con los demás. Y yo creo que parte de esto y de su arrogancia es lo que limita a ni siquiera identificar que tienen estos rasgos, porque están tan concentrados en ellos que ni siquiera se dan la oportunidad de identificarlo, ¿no? De aceptar que lo tienen. Y ahorita, bueno, vamos a hablar sobre el narcisismo materno, ¿no? Pero hablando tal cual de lo que es el narcisismo y estos 9 rasgos narcisistas, esto involucra a todos, ¿no? No nada más con nuestros lazos maternos, nos involucra a todos como personas, como humanos, como hijos, como primos, ¿no? El cómo a veces somos arrogantes y no nos damos cuenta que estas actitudes lastiman al otro y nos falta mucho ese trabajo de empatía porque considero que también estamos en un proceso de evolución, ¿no? Y que nos hemos equivocado, hemos cometido tal vez algunos actos que han lastimado al otro, pero como lo decías, Margarita, es importante voltear a vernos, ¿no? Voltear a vernos para decir, a ver, ¿qué hay en mí que no está funcionando de una manera proactiva, productiva, en donde yo pueda desarrollarme sin tener que sentirme más que el otro, ¿no? Sin querer creerme tan único y especial, que ojo aquí, sí somos únicos, sí somos especiales, pero tampoco es como desde este lugar privilegiado que los narcisistas creen tener. Sí, porque los narcisistas, perdón, son personas que llevan al límite esto, lo exageran, o sea, lo normal, y por eso es que hablábamos de esa diferencia que existe entre la autoestima o la autonomía a ser narcisista, porque sí es un contexto exagerado, lo llevan al límite. Sí, digamos que cada uno de estos 9 rasgos se plasman en conductas que dicen todo gira en torno a mí o tú no eres lo bastante buena. Los narcisistas carecen de empatía y son incapaces de mostrar cariño, ¿no? Porque si te muestro cariño, entonces digamos que para ellos representa como me bajo a tu nivel y entonces no puedo perder el nivel que yo tengo porque el mío está más elevado. O quizá un punto de debilidad para ellos. Creo que también esta parte es como un punto de debilidad, que por eso es que no se muestran y no tienen la capacidad de dar ese cariño, porque creen que es un punto de debilidad mostrar incluso sus emociones. Sí, las emociones al final también representan algo de vulnerabilidad, entonces no me voy a mostrar vulnerable si soy una persona narcisista. Entonces, vamos a hacer como una pausa aquí con ustedes, el enfocarse en ustedes y darse cuenta si gente a su alrededor es narcisista, si tú mismo estás siendo narcisista, si estás en ese proceso de evolución en el cual te estás reconociendo y no pasa nada, retomando lo que mencionaba ahorita Margarita, no pasa nada si te amas, te sientes autorrealizado, encuentras las habilidades, las actitudes positivas en ti, te gustas como persona, eso es autoestima y el autoestima viene desde el autoconocimiento. Cuando yo me conozco, sé que tengo luz y sombra, entonces no voy a enaltecer todo. Me voy a dar cuenta que tengo luz y la voy a amar y la voy a abrazar, pero también me voy a dar cuenta que tengo sombra y la voy a respetar como parte de mí. Entonces vamos a diferenciar eso entre el narcisismo y el amor propio, el autoestima. Entonces espero que de alguna manera les haya quedado claro la diferencia entre un concepto y el otro. Y bueno, ya adentrándonos al tema de las madres que no saben amar, vamos a hablarles sobre estos 2 estilos de madres narcisistas y sus 6 caras. Como se los mencionábamos en el capítulo anterior, hablar de mamás es ya un poco fuerte, porque la mamá, el tema de la mamá lo decíamos, se ha romantizado, se ha llevado a otras dimensiones y entonces
pudiera ser que a veces generamos una resistencia a cambiar de pensamiento porque ha sido algo cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo es que toda mi vida he creído que mi mamá es lo máximo y entonces ahorita me vengo a dar cuenta que no? Y no intentamos de ninguna manera que encuentren conflictos con sus madres, sino que los encuentren para sanarlos, quien los tenga. Y considero que muchos de nosotros hemos tenido mamás narcisistas, porque al final pues damos lo que tenemos, ¿no? Y lamentablemente para muchas personas no crecieron en un entorno de amor. Y eso es muy importante para, yo les decía, para enseñarle a alguien a amar, hay que hacerlo sentir amado. Esa es la mejor forma. Parte de leer este libro, a mí en lo personal, y quiero compartírselos, creo que es un descubrir que o puedo llegar a tener rasgos narcisistas, o puedo llegar a tener una mamá con rasgos narcisistas, o pude llegar a tener una abuela con rasgos narcisistas, y que bueno, que son situaciones que vamos identificando, y que creo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, y espero que a ustedes también les pueda ayudar a identificar ciertas conductas, y pues de alguna manera al hacer consciente algo, pues ya habíamos mencionado en el podcast anterior, que esto nos va a hacer o nos va a ayudar a poder evolucionar y cambiar. Entonces creo que este es el objetivo. Sí, poder encontrar las secuelas de tener una madre narcisista. Por si ya eres mamá, tener cuidado con las secuelas que le vas a dejar a tus hijos. Y si no eres mamá aún, también reconocer qué secuelas te dejó esa madre narcisista si es que la llegaste a tener. Entonces vamos a empezar por explicarles estos dos estilos de madres. Y entonces hablamos de la madre absorbente y la madre negligente. La madre absorbente, este tipo de mamá es la que está ahí sobre ti queriendo que hagas lo que ella cree que es correcto, lo que ella necesita de ti, creyendo que tú eres una extensión de ella. Y la madre negligente, aquellas mamás que pues tienen pues otras cosas que hacer, otro estilo de crianza en donde sí, tú hazte para allá, nada más no me quites mi libertad, no me quites mi tiempo, no me quites nada. Tú crécele ahí solito y déjame tantito en paz, ¿no? Es como de una manera muy coloquial lo que les puedo explicar ahorita con estos dos estilos de madre. Las madres absorbentes son aquellas mamás que toman las decisiones y presionan a su hija sobre muchas cosas, ¿no? Presionan a los hijos y determinan o dirigen cómo es que lo tienen que hacer. Son esas mamás que tienes que hacer esto de tal forma, te tienes que vestir de tal forma, tienes que hablar de tal forma, no, si te gusta algo, no te tiene que gustar porque tiene que ser así. Son esas mamás que absorben totalmente. Me tocó ver en algún momento que son esas mamás que te tapas, porque digo que te tapas aunque no haga frío, pero son tan absorbentes que asfixian, que llegan a asfixiar tu entorno, ¿no? Lo que decías, aunque no haga frío, yo estoy diciendo que hace frío, entonces te lo vas a poner, ¿no? Te vas a poner el suéter porque yo así lo quiero, simplemente. Y bueno, en este caso, por ejemplo, los hijos de estas mamás pues tienen poco espacio para crecer y para alcanzar una plenitud individualmente o para encontrar su propia voz, y difícilmente pues encuentran esa autonomía porque pues como las mamás están tan metidas en el control con ellos, no los permiten ser libres, no los permiten descubrir, no los permiten experimentar, no te subas a ese árbol porque te vas a caer. Entonces ese niño no pudo experimentar eso y no pudo equivocarse porque entonces la mamá le dijo no puedes hacerlo porque así lo tienes que hacer. Entonces te limitan muchísimo, los amarran y no los dejan evolucionar solos o aprender solos. Exacto, no los dejaban explorar su mundo. Si tuviste una madre asfixiante o absorbente, esta madre normalmente envía constantemente mensajes sobre quién necesita que seas, en lugar de validar quién realmente eres, ¿no? Desesperada por merecer su amor y su aprobación, tú te adaptabas a hacer lo que ella pedía que tú fueras, ¿no? Y entonces vas perdiendo tu personalidad por tratar de llenar las expectativas de tu mamá, sin dejarte explorar ese mundo, como bien lo mencionas, Margarita. Asfixian demasiado y no los dejan
pues crecer en su propio entorno. Y entonces hablamos de una madre negligente. Esta madre negligente normalmente envía el mensaje de eres invisible, sencillamente en su corazón no había cabida para ti. Como resultado, es como dejarte crecer, lo que les decía, te dejo crecer, te dejo que hagas lo que tengas que hacer, pero solo no me quites mi espacio vital, ¿no? Ah, quiero esto, sí, ándale, sí, ya vete, no te escucho, no escucho tus necesidades, no me interesa lo que necesitas, solo me interesa que demos una buena imagen, que aparente yo que somos madre e hija. En este contexto también entran, porque de repente tienen como varias vertientes, pero en particular en esta entra esa mamá que te va diciendo, tengo que cubrir tus necesidades, pero no me interesan. O sea, tengo que cubrirlas porque es como un deber ser, pero no me interesa o no me adentro profundamente en tus necesidades o no pregunto específicamente qué sientes, cómo lo vives, solamente te cubro esta necesidad porque debo de hacerlo, pero realmente no hay un interés de mí como mamá en averiguar más allá de, ¿no? Entonces creo que aquí viene mucho este tema. En nuestra cultura, retomamos, se sigue idealizando la maternidad, lo cual hace que las hijas de madres narcisistas, les resulte especialmente duro enfrentarse a su pasado, porque nos da miedo retornar a mi maternidad y decir, a ver, no me gusta la mamá que tengo, no me nutrió emocionalmente, no le interesé o me asfixió. Entonces creo que hasta el Día de la Madre es como una fiesta ampliamente respetada en este país, ¿no? Y en ella se celebra una institución incuestionable, o sea, sí o sí tú le tienes que regalar a tu mamá, aunque a los otros días no le ayudes, no le des, ese día sí, ¿no? Ese día hacemos los festivales y los abrazos y les hacemos como ya en la primaria, ¿no? Que nos hacen que la fotito, que el cartelito y entonces desde ahí nos van formando, ¿no? Desde pequeñitos, yo creo que desde preescolar nos van educando para este tema de la cultura, nos van adaptando a esta cultura en donde mamá es una institución en la vida. Entonces, pues en general se ve a la madre como alguien que se entrega plenamente a sus hijos. Y en el podcast pasado lo que estábamos buscando es como, a ver, a ti mamá, date el permiso de sentir, date el permiso de decir, sabes que yo estoy así, yo me siento mal, yo soy una persona más allá de mi rol materno. En este caso lo que queremos es que no solo te des cuenta como madre, sino ahora te pongas en el lugar de hija y digas, a ver, ¿qué de mi madre me está lastimando? ¿Qué de mi madre no fue correcto para mi proceso y mi evolución? No que sea correcto la madre que tuve, sino para mi proceso y mi evolución, la mamá que tuve me nutrió del amor que yo necesitaba. Creo que esa es la cuestión aquí. Quiero también mencionarles que por qué nos estamos enfocando en mamá e hija. Normalmente tenemos muy marcado, por esto que acaba de decir Fátima, de la parte cultural que traemos, somos el reflejo de la mamá. Es decir, cuando naces y tienes una hija, por ende, tiendes a adoptar las características de tu mamá, porque es como tu ejemplo a seguir. Entonces, por esto es que nos estamos enfocando en mamá e hijas, porque está muy la cultura marcada que eres la imagen o tienes que ser como tu mamá es, ¿no? Entonces nos lo están introyectando desde esto que dice Fátima, ¿no? Desde ese 10 de mayo, desde darle el lugar a la mamá, eres mujer, entonces por ser mujer, incluso lo dicen, culturalmente lo dicen, bueno, es que, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Ah, fue niña, entonces el trato es como, ay, he escuchado muchas frases de abuelita que decíamos en el podcast pasado, es mujer, va a sufrir más, ¿no? He escuchado mucho eso que dicen, es que es mujer, por ser mujer entonces ya hay un trato diferente y también tenemos o cargamos con una responsabilidad de ese peso de ser mujer. No, y además a esto, Margarita, le quiero sumar que sí es un tema cultural, pero hasta en nivel energético hay algo que se llama anima y ánimos. Entonces es la energía femenina y masculina. Entonces mamá nos da esa energía femenina y con eso es que nosotros encontramos en nosotros como mujeres, en nosotras, perdón, como mujeres, encontramos esa energía. Mamá nos enseña a ser mujeres en la vida.
Lamentablemente para algunas personas esas mamás no se aman, no se valoran y entonces vamos cargando, como lo decía en la introducción, de generación en generación un amor deformado. Entonces, es importante que observes si tu mamá fue una madre negligente o fue una madre absorbente y cómo lo vamos a trabajar. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre esas 6 caras para que quedemos claros. La madre absorbente trata de dominar y controlar todos los aspectos de la vida de su hija. Toma las decisiones, como bien lo mencionabas, Margarita, y presiona a su hija sobre cómo vestir, cómo actuar, qué decir, qué pensar y hasta qué sentir. Entonces, pues bueno, la hija tiene ese poco espacio del cual hablabas. Y ahí es donde nos convertimos en una extensión de tu mamá. O sea, pierdes como la autonomía y te conviertes en una extensión de ella. Exacto. Entonces, la madre negligente son estas madres que ignoran o que no se ocupan de sus hijas, que no les proporcionan orientación, apoyo emocional ni empatía, ¿no? Constantemente descartar que mi hija existe, ¿no? Lo que les decía, el creer que mi hija es una carga, entonces como no lo quiero cargar, pues hazte para allá y te dejo ahí sentadita y ya, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Margarita, para dejar claro estos 2 estilos de maternidad. Nada más en esta parte de las madres negligentes, pues son aquellas mamás que de repente también enseñan a sus hijos, o a sus hijas en este caso, a ser como muy autónomos desde muy pequeños, porque entonces vístete tú solo, entonces hazlo tú, resuélvelo tú ya eres grande, lo puedes hacer. De repente también viene esa carguita de que si tienes hijos más pequeños, pues tú lo puedes hacer porque eres más grande. Entonces hay cierto desinterés y por eso es que te vuelves negligente. Hay desinterés de tu rol como mamá hacia tu hija y entonces incluso poca empatía, ¿no? Sí, y ahí incluimos, quiero incluir en la parte negligente que muchas mamás, una de las frases comunes de una madre negligente es, pues tienes un techo, ¿no? Tienes ropa, tienes alimentos, entonces, ¿qué te hace falta? Y pues niños, niñas no sabemos qué responder, ¿no? Así como adultos a veces no sabemos cuáles son nuestras necesidades, yo creo que como niños pues tampoco las conocemos y mucho menos si tenemos este tipo de madre. Y también hay una mezcla entre madres absorbentes y negligentes. Estos 2 estilos no son excluyentes. Una madre puede pasar de ser absorbente a ser negligente y luego volver a la parte absorbente. Ahorita en una de las caras maternas es donde se los vamos a explicar. Hay un tipo de madre que llega a tornarse entre una y la otra. Entonces, las 6 caras del narcisismo materno. Les vamos a ir explicando una por una y vamos a iniciar, Margarita, con llamativa extravertida. No sé si has conocido algún tipo de madre con las características de esta cara. Sí, bueno, creo yo a palabras como más coloquiales, es aquella mamá que es así como muy superficial, ¿no? La que muestra una cara hacia la sociedad y internamente pues no es eso, ¿no? Dentro de su hogar no es eso, es esa mamá que totalmente le gusta llamar la atención, tiene la familia perfecta, tiene a los hijos perfectos, tiene el esposo perfecto, tiene la casa del color adecuado, todo combina perfecto. Entonces creo que es esa mamá que está súper en el foco y es una admiradora pública, adorada por las masas. Sí, y de alguna manera íntima sabemos que si tuviste una madre como estas, que no le importas ni a ella ni a su espectáculo. Lo único que le importa de ti es que hagas parecer que es esa auténtica madre divertida, ¿no? Entonces, lo que mencionabas, ¿no? El mostrarme como alguien divertida, alguien extremada, alguien súper buena onda, pero que en realidad no lo es, ¿no? Nada más es, pues eso, una cara que damos a la sociedad. La madre orientada al éxito es otra de las caras que existen en este narcisismo materno y este tipo de madre lo que busca es que logres en la vida lo que para ella es primordial. O sea, el éxito depende de lo que haces, no de quién eres. Espera que actúes al máximo nivel posible. O sea, que seas el número 1 del salón, el número 1 del trabajo, el número 1 siempre. No importa qué tengas que hacer, cómo te sientas. O sea, aquí lo importante
es que me entreguen tu reconocimiento, ¿no? Para que vean que yo soy una buena madre, que yo sí te educo bien, que yo sí te motivo, que yo sí te cuido. Y de esa manera, pues la mamá obtiene un reconocimiento como madre, ¿no? Al final, el diplomita que te entregan en la escuela no le interesa porque no es un diploma que ella valide para ti, sino para ella. Este tipo de mamás las considero unas mamitas competitivas. Exacto. Siempre van por mi hijo sobresalió en tal situación, mi hijo es bueno en tal materia, mi hijo sacó los números más altos, mi hijo destaca en tal cosa, y entonces existe una frustración de parte de esta mamita cuando eso no sucede. Entonces están tan enfocadas en el desarrollo del éxito para sus hijos que tampoco se fijan y tampoco voltean a ver si realmente ese éxito es lo que su hijo espera o lo que su hijo desea. Sí, te van acomodando la vida como los demás, o en este caso como tu mamá lo requiere, ¿no? Si ella soñó con tener un hijo médico, entonces en el momento que te titules como médico, te voy a aplaudir y me voy a sentir la mejor mamá del mundo, pero si decides estudiar arquitectura, entonces me voy a sentir profundamente avergonzada porque no eres lo que yo esperaba que fueras. Aunque seas feliz, aunque haya sido que tú lo hayas elegido porque a ti te gusta, no vale. ¿Por qué? Porque tu mamá, orientada al éxito, pero desde su enfoque, desde lo que para ella representa el éxito, y que ahí, Margarita, me gustaría también mencionar no solo el éxito profesional, también hay mamás que creen que en el momento que te conviertes en madre, retomando un poquito lo anterior, que te conviertes en madre, ya, o sea, se sienten, o que te cases, Sí, ¿no? Que sí, el salgas de tema de casar. blanco. Creo que ese es un tema muy Sí, importante y que sí quería compartirlo con ustedes. El sueño de nuestros padres, ¿no? No sé si ustedes que nos están escuchando lo vivieron, si a lo mejor saliste embarazada antes de tiempo, si tu decisión fue juntarte antes para checar cómo iba tu relación y después casarte, que ya fue así como de, no inventes, yo esperaba que pidieran tu mano, yo esperaba que te casaras, yo ya te veía en el altar entregándote. ¿Por qué? Porque están generando sus propias expectativas en ti y entonces frustramos esa orientación al éxito de nuestra madre. o esa mamita que espera que te cases con un muy buen partido. Sí. O sea, ese partido ideal para ella es el éxito de ella, ¿no? Y entonces, como te casaste con ese hombre que no tiene ese título, que no tiene ese estatus, que no tiene eso que ella esperaba, entonces ya se convierte en algo que para ella no es aprobado, ¿no? Y ahí es donde viene eso que ya habías mencionado, se sienten profundamente avergonzadas y entonces se ve fracturado ese idealismo de ella, ¿no? Exacto. Y es muy triste que esto suceda con cualquiera de las caras. Es muy triste porque entonces vivimos a expensas de lo que los demás requieren de nosotros. Otra de las caras es la psicosomática. Entonces, este tipo de madre Margarita es la que usa sus enfermedades, los conocidos achaques, los dolores para manipular a los demás, ¿no? O sea, ya voy de salida y, ay, es que me duele la mano. Ay, es que como tengo diabetes, pues me siento mal, ¿no? Y entonces utilizan la enfermedad como manipulación a sus hijos. La mamita sufrida. Exacto. La mamita sufrida, esa mamá que, ay no, hijo, pero, o sea, bueno, sí está bien, vete, pero sí me siento muy mal, ¿no? Entonces, como que esa mamita que casualmente, y me ha tocado verlo, es la que como que frustra a lo mejor ese brillo de ese hijo en ese momento, que sí, él había logrado algo espectacular o tenía que hacer algo importante justo en ese momento. Esto sí es algo inconsciente de esta parte, o muy consciente muchas veces, que se llega a sentir mal. Y entonces es una manera indirecta de llamar la atención para poder tener toda la... La atención del hijo, ¿no? El Bueno, sí. que ya no te vayas. Cuando hablamos, les quiero aclarar, al decir somático, nos referimos a que algo meramente psíquico lo llevamos a nuestro cuerpo, ¿no? No sé si Fisiológico. sí, no sé si les ha pasado que a veces tienen como muchas ganas de llorar porque sucedió algo, quieren hablar y nos enfermamos de la garganta. Es ahí, somatizamos el dolor. Entonces, lo decías, Margarita, a veces lo hacen de una manera muy consciente, pero también hay quienes lo hacen de manera Inconsciente, inconsciente. O sea, de exacto. verdad sí se enferman, ¿eh? O sea, de verdad sí se ponen Sí. mal, sí se les sube la presión y demás. Y entonces
pues sí, al final nuestro cerebro pues capta la información que le queremos dar, y si yo le digo que cada que se va mi hijo me pongo mal, pues entonces mi cerebro así funciona. Y mi cuerpo también, porque ahí es donde lo menciona Fátima, se convierte en algo fisiológico y por muy increíble que sea, ocurre. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la mamá adicta. Es aquella mamita que tiene algún abuso con sustancias, es decir, alcohol, drogas, algún tipo sí, de sustancias. Sí, cualquier tipo de sustancias en donde haya abuso, ¿no? Porque cabe aclarar aquí que lo hemos mencionado culturalmente, la mujer no es como que salga y se enfieste y tome y haga, porque pues esperamos que una mamá se quede en su casa con los niños mientras el hombre sale y se divierte, ¿no? Es como esta cultura pues del pasado, donde ahora estamos como evolucionando, pero también hay mamás que tienen adicciones, y podemos hablar de una adicción a sustancias desde, lo mencionabas Margarita, el alcohol, el cigarro, alguna droga. También adicción, hay mamás ahora que se han involucrado mucho en las redes sociales, y por estar en las redes sociales se les olvida que está un niño que quiere comer, que está un niño que quiere jugar. Entonces cualquier tipo de adicción en donde yo dejo de percibir a mi hijo por estar en esa adicción, ¿no? Supliendo, y ahí va una parte oculta, pero eso lo hablaremos después. Sin embargo, es eso, ¿no? Donde yo dejo de priorizar a mi hijo porque tengo una botella enfrente, entonces el mensaje que yo le mando es: mi botella, mi cigarro, lo que sea, es más importante que tú. Sí, estas personitas pues obviamente ya están muchísimo más enfocadas en esa necesidad, a esa adicción, como lo habías mencionado, a cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de circunstancia, como lo decías con redes sociales, están tan enfocadas en eso que evidentemente lo que menos piensan es cómo le está pasando a su hijo, cuáles son, incluso ellos sí olvidan sus necesidades básicas de sus hijos, porque están tan enfocados en su propia adicción, en sí mismos, en su propia situación, que evidentemente son personas que no la pasan muy bien, pero están tan enfocados en ellos, en esa situación, en sumergirse en estas adicciones, que pues totalmente se olvidan de su etapa de mamá o su... Responsabilidad, yo Eso, esa es creo, la ¿no? palabra, Porque esa es la palabra, se me fue. considero que cuando tú te conviertes en mamá, lo mejor para ti como madre y para tus hijos es que lo hagas desde una parte consciente y responsable, ¿no? Desde el amor. Y entonces podrías estar, como les decíamos la vez pasada, podrías tener tus propios roles. Claro que con esto no estamos diciendo que, ay, ¿por qué sales y te tomas la cerveza? ¿Por qué sales y haces esto? ¿Por qué te entretienes un ratito en tu teléfono? No estamos diciendo que esto sea malo No, o bueno, no. porque lo aclaramos. Nosotros no venimos a decir que es malo o bueno, simplemente que sí descuidamos nuestras responsabilidades, ¿no? Y las secuelas que dejamos, pues sí son muy altas. La factura que pagamos con esto sí es alta. Y bueno, viene otro tipo de cara, que es la madre secretamente malvada. Y esta madre es de este tipo de madres que en público tienen un yo público y un yo privado. O sea, son diferentes, ¿no? No sé, en lo público es como de, ay, mi niña, mi amor, sí, claro, vamos a hacer esto, ¿no? Y te hablo siempre hasta en diminutivo, ¿no? Y ya llegando a la casa es cállate, me tienes harta, y varias frases que pudiéramos decir, ¿no? Por ejemplo, tal vez en público digo, ay, estoy muy orgullosa de mi hija porque se sacó el tercer lugar y mírala, pero ya llegando a la casa, ¿y por qué el tercero si yo necesitaba que sacaras el primero? ¿Qué no es suficiente lo que te doy? Y entonces cambio el contexto público al contexto privado. Aquí viene también esta cara de mamitas narcisistas secretamente malvadas, viene con las mamás que actúan frente a los demás con este amor, con ¿cómo decirlo? Como con este brillo espectacular, pero cuando llegas a otro entorno, totalmente se convierten en lo contrario, ¿no? Donde empiezan a amenazar. Incluso son esas mamás, se me había como ido la idea, perdón. Son esas mamás que en frente de la gente tienden a controlar mucho a sus hijos.
Es de que con una mirada es suficiente, hay una sonrisa, pero el hijo ya en automático sabe que algo no anda bien, que frente a las personas no va a pasar nada, pero llegando a casa claro que va a haber una consecuencia. Entonces son niños que tienen como mucho cuidado con su actuar, porque es suficiente una mirada, un gesto, un algo para que identifiquen que algo en público no lo están haciendo bien, pero que atrás va a haber pues una consecuencia. Sí, y les comparto una de mi lado profesional. Había una mamita que siempre era como en público decir, es que estás bien bonita, mi vida, ¿cómo crees? Esta pacientita venía con un tema de sobrepeso y en público era todo el tiempo validarla y no te preocupes, todo está muy bien, pero en casa siempre había una frase como de, ya tienes que perder peso, otra, te vas a comer otra manzana, te vas a comer otra no sé qué, ya párale, ¿no? Entonces viene como este mensaje contradictorio en donde entonces sí está bien o no está bien y como al final andamos buscando el reconocimiento de nuestra madre, pues no sabemos hacia dónde irnos, ¿no? Entonces pues bueno, esa es la secretamente malvada. Aprueban en público, desaprueban en secreto. Exacto. En términos generales, así es. Y viene la madre necesitada emocionalmente. Este tipo de madre, Margarita, es una mamá que necesita que el otro, si yo estoy triste, quédate aquí conmigo. Yo quiero ir aquí, vente para acá. Necesito que estés a mi lado, necesito, hasta a veces Margarita parece que esa mamá es la hija. No sé si me explico. Sí, esa mamita que de repente enfoca tanto sus necesidades en el otro, ¿no? En que si tú no estás, hijito, yo no puedo. Me preocupo tanto por ti que no puedo dormir. Siento que viene también una parte ahí disfrazadita de sufrimiento entre que, ay, estoy sufriendo, te necesito, sin ti no puedo estar. Aquellas mamás que si el hijo se tenía que ir a estudiar lejos, entonces no se puede ir a estudiar lejos porque la mamita lo necesita. Entonces, totalmente se vuelven dependientes a sus hijos. Exacto. Son unas víctimas de la vida. O sea, sí, siempre son víctimas. Son estas madres que llevan sus emociones al descubierto y esperan que sus hijas se ocupen de ellas. Es decir, tener cuidado con lo que le voy a decir a mi mamá porque pues se puede poner mal, tener cuidado con explicarle que mi vida no está bien porque se convierte en una plática que gira en torno a esa madre, porque ella la pasó peor, ella estuvo peor, ella no tuvo la vida que tú tienes y tú te estás quejando. Entonces son estas mamás que a nadie le dolió más la vida que a ella. Sí, esa mamá que claramente te va a echar en cara que ella vivió cosas más difíciles. Tú no viviste lo que yo viví, tú no pasaste, en mi época yo pasé por cosas muy difíciles. Tú no, tú le estás pasando muy bien. Y entonces no validan el sufrimiento del otro, porque solo existe el sufrimiento de ellos. No, tú que te quejas, si tú tienes todo en tu casa, tú tienes hoy, pasa mucho, ¿no? Tú tienes hoy juguetes, tú tienes hoy muchas libertades. Yo no tuve eso. Entonces esa mamita que todo el tiempo está enfocada en su necesidad, en su dolor, en sus emociones y no en la del otro. Esas son las 6 caras del narcisismo materno. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Primero, pues encontrar qué tipo de madre tuve, si negligente o absorbente, ¿no? Y de estas 6 caras, ¿con cuál me proyecto más? ¿En cuál me encuentro? ¿En cuál me ubico? Entonces, algo muy importante es que nos han enseñado a no quejarnos, ¿no? A que esto es lo que hay y no nos podemos quejar y hay que poner una buena cara, ¿no? Y quiero decirte, a ti que nos estás escuchando, que tienes derecho a llorar, que tienes derecho a poner mala cara, a echarte a llorar, a quejarte, si es posible, de esa madre que tuviste y que no querías tener, de esa madre que nunca lograste tener. Sentirte triste o furiosa se vale ser real, porque somos humanos, humanos con muchas necesidades afectivas. Entonces vamos a darnos el permiso de sentir, de explorar, de conocernos, porque también nuestras madres nos dan un reconocimiento social
un reconocimiento íntimo. Entonces vamos a darnos el permiso de saber que hay mamás que no saben amar, que hay mamás que la están pasando mal, y cuando yo les decía ahorita, hay que poner una mala cara si eso es lo que necesitamos, hay que echarnos a llorar, hay que gritar del dolor que sentimos al no tener esa mamá que hubiésemos querido tener. No me refiero a que te vas a quedar ahí, es un proceso, y la primer parte es reconocer el tipo de mamá que tuviste para poder avanzar y trascender. Y que con esto, obviamente, al poder identificar al tipo de mamita que tuviste, eso es lo que te va a poder ayudar a hacer el cambio. Entonces, una vez identificado, ya vamos a poder sanar con nuestra mamá para poder evolucionar como seres humanos. Como resultado a este tipo de mamás, tenemos a las hijas que se exigen alcanzar un gran éxito, lo que les decía, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la boda y el sentirte frustrada o fracasada porque no te casaste, porque te embarazaste antes de tiempo, porque tu mamá esperaba un título antes que un nieto y entonces pues ya le arruinaste el sueño a tu mamá. Otro tipo de resultado que existe aquí es la hija que se sabotea a sí misma. No saben cuántas mujeres, y también hombres, pero ahorita nos estamos enfocando más en las mujeres, no saben cuántas mujeres he tenido en consulta que se han saboteado la vida. Van una tras otra, y entonces hay que encontrarnos a nosotros. Sí, yo creo que también hay otra parte que dice tratar de generar en el amor lo que no conseguí con la mamá. Creo que llega un punto en el que no encuentras, no sabes cómo relacionarte con algunas personas, porque ese es el resultado de lo que tenemos con una mamá de este tipo, ¿no? Cuando no tienes un vínculo sano, cuando no identificas todas estas situaciones, no haces consciente todas estas situaciones, pues viene como consecuencia el no tener relaciones interpersonales sanas. Entonces empiezas a tener ciertos tropiezos y empiezas a tener diferentes tipos de parejas, y entonces dices, ¿por qué no me va bien en el amor? Pues obviamente es parte del resultado de esto. Somos un constructo de todo lo que nos enseñan nuestros padres. Entonces llega un momento en el que dices, ¿por qué no puedo lograr ciertas características? Pues porque obviamente todos esos vínculos están dañados, no hay esa seguridad que necesitamos de esa mamá. Perdón por repetir vínculo, pero es uno de los más fuertes. La mamá y el hijo es el vínculo más grande que tenemos, el que más nos construyó, nos destruye, porque creo que eso es algo importante. No nada más nos construye a lo positivo, también nos construye a lo negativo, y por eso es que es importante hablarlo, porque llega un momento en el que no se menciona esto, y ya lo mencionábamos hace rato, romantizamos el que la mamá es perfecta, la mamá es bonita, la mamá es amor, y no todas las mamás son bonitas, y no todas las mamás dan amor, y no todas las mamás actúan favorablemente para el hijo. Sí, andamos buscando amor por todos lados. Y eso que mencionabas, Margarita, me parece muy importante, que el vínculo con mamá es un vínculo de los más fuertes. ¿Por qué? Porque somos mamíferos y entonces buscamos que nos amamanten, buscamos, es como parte ya de nuestro inconsciente colectivo, y entonces el primer vínculo que un humano tiene es con mamá, el pecho, su seno, o sea, es el primer vínculo. Y recordemos que les hablaba sobre las huellas etnémicas. Entonces, claro, hay niñitos, por ejemplo, que mamá no está, mamá, por ejemplo, estas personas que alquilan solo los vientres y pues ya, o personas que adoptan y que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de amamantar, pero hay, al final hay ese vínculo desde esa parte inconsciente. Entonces, sí es un vínculo muy importante, y yo les decía, mamá es la fuente de amor. Y otro resultado que se obtiene aquí es cuando me convierto en mi madre. O sea, las hijas como madres, ¿no? Lo mencionabas, Margarita, cómo es que nuestra mamá nos enseña a ser mamá, ¿no? Y ya tienes a tus hijos y tú juras que jamás vas a ser como tu mamá, y años después ya le dijiste la misma frase, ya lo regañaste de la misma forma, ya lo castigaste con lo mismo que te castigaron a ti, porque es tu inconsciente.
Es tu inconsciente y como no hablamos de eso, como no lo traemos a nuestra parte consciente y no la trabajamos, pues a veces nuestro inconsciente nos traiciona. Y de repente no siempre es como sentirte tan orgulloso de parecerte a tu mamá, ¿no? Hay casos en los que dices, híjole, terroríficamente dices, me estoy convirtiendo en mi mamá. Y entonces viene como que esa parte de decir, no quiero eso, ¿no? Y creo que como viene esa parte inconsciente, empiezan a surgir sin que te des cuenta, sin que lo hagas consciente, empiezas a actuar de esa forma. Sí, es una manera muy inconsciente en la que nos relacionamos con nuestros hijos y algo que quiero retomar de que mencionabas hace un momento, Margarita, es que no solo con nuestros hijos, o sea, por eso les decía, el hablar de madres que no saben amar no es solo para decir, no, pues yo no tengo hijos, no me interesa el tema. No, estamos hablando de cómo este vínculo con nuestra mamá nos está haciendo vincularnos. Y en el tema anterior que mencionaste tú, de las secuelas de una madre narcisista, el buscar el amor en otras personas, ese amor que no conseguí de mamá, nos lleva a relaciones codependientes, que ese va a ser un tema que también vamos a tocar con ustedes. Y les hablaba sobre el duelo. Entonces, el duelo es un tema un poquito extenso que también será tema de otro podcast, pero es importante transitar las etapas del duelo para poder sanar con mamá y poder llevar una mejor relación con nuestros vínculos allá afuera. ¿Qué sugerencias les podemos dar? Enséñate a llorar. Por favor, aprende a llorar. Tienes todo el derecho a llorar. Yo les decía, tírense al piso y pónganse a llorar porque no tuviste la mamá que querías tener. Se vale llorar, se vale que nos duela, pero desde muy pequeños, con este mismo vínculo, nos enseñan a que no te debe de doler. Te caíste, no llores, no pasa nada. Aceptar las limitaciones de tu madre. En esta parte, pues es aceptar hasta dónde te puede dar tu mamá, qué es lo que te puede proporcionar, qué es lo que sí es sano, qué es lo que no. Entonces tenemos que aceptar cuáles son sus limitaciones de esta mamá. Hay que establecer límites con tu madre, saber que la vida de ella ya la decidió como la quiso vivir, ahora te toca a ti decidir tu propio camino. Y algo extra que podríamos hacer, Margarita, pero no siempre pasa, llevar a la madre a terapia. Sería una super herramienta, pero pues no están obligadas a hacerlo. Les decíamos, ¿no? El que nosotras queremos cambiar no quiere decir que el otro va a cambiar. Llámese mamá, papá, hijo, pareja, eso no va a hacer que el otro quiera cambiar. Pero es importante que reconozcas los dones de tu madre. Erradicar los mensajes negativos. Aprendamos a no decirnos cosas negativas. A no creernos el eres tonto, tú no sabes, tú no puedes, no lo lograste. Hay que quitarnos todas esas características negativas para que podamos pues evolucionar y sentirnos que sí podemos hacerlo. Creo que quitarnos esa parte negativa nos hace actuar de manera diferente. Reconciliarnos con nosotros mismos desde ese rol materno. Y bueno, pues vamos a terminar este tema con ustedes. Espero que les sea funcional, que si tienen alguna duda, estamos abiertos a escuchar sus opiniones, a saber de qué manera les podemos ayudar y hacer llegar más información. Queremos terminar esto con un poema. Antes, no sé si quieres mencionar algo más, Margarita. Sí, quiero mencionarles, pues nos falta tiempo, es un tema muy extenso, tratamos de resumir un poquito este libro que es bastante interesante, es descubrir muchas cosas que probablemente no conocíamos. A mí en lo personal creo que me ha ayudado mucho a crecer, a identificarme como mamá y identificar a las mamás. Espero que puedas identificarte a ti, que puedas identificar a tu madre. Queremos concluir con este poema escrito por una terapeuta que después de trabajar intensamente con una niña a la que habían sacado de la casa de su madre narcisista, pudo expresar esto. Querida mamita, lo estoy haciendo muy bien. Tengo sobresalientes en todo en la escuela y ya no lloro a la hora de irme a la cama. Aunque mi nueva mamá dijo que podía. Recuerdo lo mucho que odias las lágrimas. Me las secabas a bofetadas para hacerme fuerte. Me parece que funcionó. He aprendido a usar un microscopio y me ha crecido el pelo 5 centímetros. Es bonito, igual que el tuyo. No me dejan limpiar la casa.
solo mi propia habitación. ¿No es una regla extraña? Tú dices que los niños causan tantos problemas al nacer, que más les vale compensarlo. No he de cuidar de los otros niños, solo de mí, y eso me gusta. Todavía siento el nudo en el estómago cuando hago algo mal. Pero tengo escrito en mi espejo: los niños se equivocan, no pasa nada. Lo leo cada día. A veces incluso me lo creo. Me pregunto si alguna vez piensas en mí o si te alegras de que la que acababa o la que creaba problemas se haya ido. No quiero volver a verte nunca. Te quiero, mamá. Les recordamos que estamos ubicados en la calle Tesosomoc número 38, Colonia Carros, Ciudad Sagún Hidalgo. Nos encontramos en redes sociales como Psicología para la Vida Sagún.